Nuevamente un saludo a los hermanos que ya están en la programación. Dios nos bendiga. Tenemos que repetir, como dijera Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Estamos estudiando el libro de Mateo y estamos en el capítulo 20, Mateo 20. Ahora nos toca Mateo 20, del 20 al 28. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Si ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen su potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande de vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una palabra muy confrontativa. Petición de Santiago y Juan. Yo sé que todos tenemos no una, sino múltiples peticiones, y todos mundo de tener un lugar especial en el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor tiene una propuesta que es un poco, podemos decir, fuerte, confrontativa, comprometedora, y en eso consiste la filosofía del reino del Señor. Bien, aquí vemos en este pasaje la ambición mundana, podemos decir, de dos discípulos y de la madre de ellos. Jacobo, conocido como Santiago, o Jacobo es la misma persona, y Juan su hermano, están con su madre y aprovechando la oportunidad, es la madre la que toma la voz cantante, la que va adelante para interceder por el de sus hijos. Están manifestando constantemente. La madre de Santiago y Juan se llamaba Salomé y era hermana de María, la madre de Jesús. Eso quiere decir que Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús. Por eso que cuando la gente dice que los hijos de María no eran hijos de María, sino primos de Jesús, pero que en la Biblia a los primos se les llama hermanos. No siempre es así.
Estos señores sí son primos de Jesús. Así que es lo que dice la palabra de Dios. Y puede ser que ellos creyeran que su parentesco familiar les pondría en un lugar de preferencia. Sin embargo, Jesús tenía una forma especial de considerar el parentesco. Ustedes recuerdan este pasaje cuando su madre, sus hermanos y hermanas están buscándole al Señor. Y Jesús responde, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no es que Jesús esté apartándose, menospreciando a su familia, sino que así como en este pasaje hay una pequeña, tenue confusión del parentesco y posiblemente Salomé ha tratado de influir en este acercamiento familiar para buscar un lugar especial para sus hijos. Pero en el reino de los cielos no nos asiste el parentesco familiar, sino el servirle a Dios con todo el corazón. Por eso dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad. Aquí en la tierra podemos interceder los unos por los otros, pero en la eternidad no. Cada quien que va a la presencia de Dios tiene que haber hecho méritos acá en la tierra para ganarse ese lugar de salvación eterna. Y nosotros podemos ayudarle ministrando las oraciones, hablándole la palabra, llevándolos a un verdadero y real arrepentimiento y preparándoles para que ellos alcancen la codiciada oportunidad de estar con el Señor. Bien, la petición de los dos discípulos aquí nos está hablando de esa ambición. Todavía ellos estaban pensando en términos de recompensas, de distinciones personales, estaban todavía pensando en el éxito personal que cada quien podía alcanzar por separado. Querían que Jesús les asegurara una posición especial. Todos tenemos que aprender que la verdadera grandeza reside no en el dominio, no en el poder, sino en el servicio. Parece que no hemos entendido después de tantos años de cristianismo, ¿no? Y que el precio de la grandeza ha de ser ganado. Usted no la puede heredar. Por eso que el joven rico, cuando se acercó diciendo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, tenía una linda forma de canalizar su ambición y su deseo espiritual, pero totalmente equivocada. No podía él hacer nada. Por el contrario, lo que tenía que era dejar de hacer todo y seguir al Señor. Miren, esta petición de estos dos discípulos con su madre se hizo después de que Jesús anunciara repetidas veces que lo que venía por delante era la inescapable cruz. Eso es lo que Jesús les está diciendo, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a ser sacrificado. Pero ellos
siempre han reaccionado de una forma netamente humana. Se hizo entonces esta petición en un momento en que Jesús anunciaba la terrible tragedia de su muerte. Sin embargo, a pesar de eso, estos dos discípulos solo estaban pensando en el beneficio personal. La muerte de cualquier familiar o amigo nos trae dolor, consternación, pero a estos señores el anuncio de la muerte de Cristo como que les daba la oportunidad, y antes que se escape esa oportunidad, antes que muera, como él decía, antes que lo lleven a la cruz, que haga el arreglito de una vez de los lugares de preferencia. Así que no se puede estar pensando en un beneficio personal. Sin embargo, en la actitud cristiana, siempre tiene que haber un optimismo invencible. ¿De qué? Que aunque se nos diga con toda claridad que lo que nos espera al final de nuestro camino es una copa muy amarga, nunca se nos debe ocurrir la idea de volver la espalda, sino por el contrario, aunque las noticias sean terribles, sean adversas, debemos estar dispuestos y decididos a beber la copa del sufrimiento. Ustedes saben que Pedro y Juan fueron prisioneros por predicar la palabra en los primeros días de la iglesia primitiva. Pero ellos no se amilanaron, no se intimidaron. Por el contrario, desafiaron a las circunstancias y lejos de sentir temor y silenciarse en su testimonio, ellos se enfrentaron con toda fuerza, con todo poder espiritual, sabiendo que ese es el papel que le correspondía al verdadero siervo del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo que los que quisieran compartir su triunfo debían de beber de su copa, de su vaso, de su copa. ¿Cuál era la copa de la que hablaba Jesús? Jesús estaba dirigiendo a Santiago y a Juan. Ahora bien, la vida trató a Santiago y a Juan de manera muy diferente, todos lo sabemos. Santiago o Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. En el capítulo 12 nomás fueron apresados Pedro y él, y a él lo mataron, ¿no? A él lo mató Herodes, lo mandó matar Herodes, en el capítulo 12 del libro de Hechos nomás. Para Santiago entonces la copa fue el martirio. Dice Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que él bebió la copa inmediatamente que comenzó la iglesia primitiva a tener persecución. Él fue llevado al martirio. Sin embargo, Juan llegó a la ancianidad en Éfeso y murió de muerte natural cuando ya tenía cerca de 100 años de edad. Para él la copa fue la constante disciplina y lucha de la vida cristiana a través de los años, porque no lo pasó tan bien. Él estaba anciano y estaba preso por predicar la palabra. Él vio todo el asedio, la persecución, el exterminio de la iglesia primitiva cuando el loco de este hombre gobernante de Roma comenzó a perseguir a los cristianos.
de una forma tan, pero tan cruel. Fue Nerón quien encendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Bueno, ¿qué podemos pensar? No le fue la vida fácil. Sin embargo, para él la copa era esta vida de llegar hasta casi los 100 años. Para el cristiano la copa no siempre quiere decir la lucha breve, aguda, amarga, agonizante del martirio. Hay mucha gente que se ha inmolado predicando y de forma equivocada ha sido tomado como una persona perniciosa y asesinada también, ¿no? Entonces ellos alcanzaron a beber esta copa de forma muy temprana. Sin embargo, la copa puede ser larga, rutinaria, de una vida de rutina con todos sus sacrificios cotidianos, su lucha diaria y sus quebrantos y desilusiones y muchas lágrimas, porque la palabra del Señor dice, es necesario que a través de lágrimas entremos ahí. La vida para nadie es fácil. Todo el mundo tiene una queja a flor de labios, aunque le vaya bien. La naturaleza humana siempre responderá a que no está bien, que necesita estar mejor. Ahora imagínense cómo será para los cristianos que tenemos una gran misión. En una ilustración se dice que una vez encontró una moneda romana con la esfinge de un buey. El buey estaba entre dos cosas, un altar y un arado. La inscripción decía, dispuesto para cualquiera de los dos. El buey entonces tenía que estar listo, ya fuera para el momento supremo del sacrificio en el altar o para la larga labor del arado en la granja. Sea que lo mataran inmediatamente sacrificándolo o que lo tuvieran hasta su muerte trabajando. Así que beber la copa de Cristo hoy quiere decir sencillamente seguir a Cristo donde quiera que Él nos guíe y ser como Él en cualquier situación que la vida nos presente. La reacción de los discípulos, ¿cuál fue? Santiago y Juan verdaderamente molestó a los otros 10 discípulos. Ellos reaccionaron molestos, no les agradó. No comprendían por qué los dos hermanos habían de sacarle ventaja, aunque fueran primos del Señor. No entendían. Ahora, yo siempre he visto que Jesús tenía ciertas preferencias en el servicio y no los había elegido él, sino que las personas como que se habían ofrecido por su esfuerzo y su disposición. Jesús cada vez que iba más allá de donde debía y ya no llevaba a los 12, él llevaba a Pedro, aunque siempre Pedro reaccionaba mal, llevaba a Jacobo, a este varón y a Juan. Ellos estuvieron en los lugares y en los momentos de mayor compromiso cerca del Señor. Así que ellos no habían ganado una ventaja en sí, sino que por su espíritu predispuesto. En nuestras congregaciones encontramos muchas personas de esta manera, que aunque tengan familia recargada, economías exiguas, muy apretadas, o tiempo tal vez muy comprometido, sin embargo las personas están siempre esforzándose, están siempre dispuestos
y aún en sacrificio hacen lo denotado para cumplir con el Señor. Tal vez la congregación no lo entienda. Yo recuerdo cuando me ofrecía para todo. En realidad me ofrecía para todo. Tenía un deseo tremendo de trabajar para el Señor. Y como yo no era una persona preparada ni muy versada, para lo que servía era para poco. Pero donde había algo que hacer, ahí estaba ofreciéndome. Esos fueron mis primeros años de trabajo en el Señor, que destacó en mi carácter. Entonces, tal vez la gente no lo veía bien. Los muchachos, amigos, porque éramos muchachos de ese tiempo, me tomaban como una persona que era un poco tonta, ¿no? Que me ofrecía para cualquier cosa. Ellos no entendían mi deseo de servirle al Señor en lo que fuera. Así que ellos tenían un concepto bastante mal de mí, posiblemente, pero el Señor tenía otro concepto. Y hay mucha gente que así está dispuesta. No están tan preparados, no tienen tantas posibilidades, pero están dispuestos. Mientras que otros, aunque les sobre el tiempo, el dinero y tantas cosas, no tienen tiempo. Y si lo hacen porque los comprometemos. Y tratamos de no comprometerlos mucho porque en realidad no van a servir con tanto deseo. Hay iglesias donde la gente casi todos tienen carro. Pero a la hora de hacer un trabajo casi nadie está dispuesto a dar su movilidad. ¿Qué le parece? Es un caso. Yo conozco gente y esas movilidades ellos no lo trabajan, simplemente lo tienen como un vehículo personal, pero no están dispuestos a hacer un trabajo para el Señor. Y eso detiene la obra del Señor. Dios está evaluando todo. Dios está evaluando todo, ¿no? Entonces, de hecho, que Jesús no estuvo de acuerdo con esta petición. Así que no pueden culparlo al Señor de que estos señores estén haciendo esta petición. No. No comprendían los discípulos por qué a ellos se les permitía presentar supuestos derechos o honores especiales. Pero Jesús no estaba de acuerdo. Ya hemos visto cuál era la forma de responder de Jesús cuando alguien podría haber insinuado siquiera. Ya sabemos quién es mi madre, pobre María, pobre señora. ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esta es mi madre. Si está trabajando, es mi madre. Si es una haragana, negligente, pacharaca, para el Señor no creo que sea más que una simple discípula. Pero si se entrega a la obra, la misma Biblia lo dice. Si se entrega a la obra con esfuerzo, con deseos de hacer algo para el Señor, llega a ser su madre, su hermana y su hermano. Así que si quiere ganar un parentesco con el Señor desde ya, sea parte del mover de su espíritu laborioso, de su espíritu de servicio. Es que Jesús tenía una filosofía. ¿Cuál era la filosofía de vida de Jesús? Primeramente, Jesús enfocó la filosofía de vida del mundo. En el mundo, dijo Jesús, es totalmente cierto que los grandes hombres están al control de los demás, son las autoridades. Son hombres cuya voz de mando nosotros tenemos que obedecer. Hombres que con un simple gesto hacen que se les supla la más insignificante necesidad. Como dice, el que paga, manda y el otro tiene que obedecer. En el mundo, a un gobernador romano con su corte y a un potentado oriental con sus esclavos, se les consideraba como hombres grandes.
Y eso también vemos en el mundo nuestro de hoy, que aquí la grandeza se alcanza por la riqueza, la acumulación de bienes que se pueda tener. Por eso es que la gente dice, no, es un hombre grande, es un buen hombre, es una buena familia. Es de una buena familia. Yo recuerdo la experiencia de un europeo en Colombia. Dice que cuando él vino a pastorear a Colombia, se encontró con que el mundo estaba al revés. Le llamaban grande a la gente que no tenía buen testimonio, gente maleada, gente que no servía más que para correrse de ellos. Y sin embargo, a la gente buena, trabajadora, que no tenía muchos recursos, no eran buenas familias. Un día dice que él vio que venía un carro muy grande, de mucho valor, y recogía a una de las jovencitas que eran miembros de su iglesia y que él apreciaba mucho a esa familia. Al principio él no dijo nada, pero cuando se enteró por comentarios que el jovencito que recogía a esta chica era un conocido narcotraficante de los que había en ese tiempo en Colombia. Así que el pastor se armó de valor y le enfrentó al muchacho. Le dijo, ¿sabe qué? Yo le prohíbo a usted que venga a esta iglesia a recoger a mi discípula. Si usted quiere venir, venga y asista. No le digo que no venga. No lo estoy votando, pero si usted solo viene afuera y con la bocina lo saca corriendo y se la lleva, yo le prohíbo. No quiero verlo más de esa forma. Mire a lo que se atrevió este europeo. La mamá de la chica había estado escuchándolo. Cuando se fue el muchacho ahí todo avergonzado, seguro y herido en su, ¿no? En su corazón. Bueno, la mamá se le enfrentó al pastor. Le dijo, pastor, ¿cómo es posible? ¿Por qué usted ha hecho eso? Usted no sabe que ese muchacho es de una buena familia. Fíjese, la mamá decía, ese muchacho es de una buena familia. Entonces el pastor le dijo, hermano, yo tengo un concepto que delante de Dios solo hay dos clases de familia. La familia del diablo que no le sirve al Señor con nada. Y la familia de Dios que le sirve con todo. Y no es por lo que tenga, no es por la riqueza, no es por el apellido donde haya nacido lo que le hace familia especial, sino que cuando le sirve al Señor. Entonces dígame usted a cuál de las dos familias pertenece ese muchacho, para decirle si es buena o mala familia. En realidad nosotros tenemos esos conceptos equivocados, pero la filosofía de Cristo no es esa. Y estoy hablando de esto porque estoy hablando de la filosofía del Señor. ¿Cuál es la filosofía del Señor? Y Él nos hace ver cuál es la filosofía del mundo. Entonces, si nosotros tenemos estos conceptos, todavía no hemos conocido el pensamiento de Cristo. Lo hemos leído, pero no lo hemos digerido. Ahora, la filosofía de Jesús en su reino. Jesús no vino, dice, para ser servido, sino para servir. Esa es la filosofía de su reino. Él no vino para ocupar un trono, sino una cruz. Fue precisamente por eso, por lo que la gente religiosa de su tiempo no lo pudo entender. A lo largo de toda la historia de los judíos, habían soñado con el Mesías, pero el Mesías con que ellos habían soñado era siempre un gran rey conquistador, un poderoso líder o caudillo que derrotaría a los enemigos de Israel y reinaría con poder sobre todos los reinos de la tierra. Este es el concepto que ellos tenían del Mesías.
buscaban un conquistador y no quisieron recibir a un Mesías quebrantado en una cruz. Buscaban un rugiente león de Judá y no quisieron recibir al manso Cordero de Dios. Jesús, lo que estaba pensando, le dirigió esas palabras que son la misma base de la vida cristiana. Que entre sus seguidores el servicio es el único emblema de la grandeza. Esto nos suena a absurdo. La grandeza no consiste en obligar a otros a hacer cosas para uno, sino en hacer cosas nosotros para los demás. Y cuando mayor es el servicio, mayor es el honor que el Señor nos dará. Jesús usa una especie de gradación. Si quieres ser grande, dijo, sé un siervo. Si quieres ser el primero de todos, sé un esclavo. Aquí está la revolución cristiana. Aquí tenemos la total inversión de todos los valores del mundo. Una nueva escala de valores se ha introducido en nuestra vida. Lo curioso es que el mundo mismo, mire, el mundo mismo ha aceptado de forma instintiva estos nuevos valores. Los ha aceptado. El mundo sabe bien quién es un hombre justo. El mundo lo sabe. ¿Ah? ¿Quién es un hombre bueno? Es el que sirve a sus semejantes. Y el mundo lo respetará y algunas veces temerá al hombre de poder, pero amará al hombre de amor. Todo el mundo quisiera tener un gobernante sencillo, humilde, servicial, que pueda, así como en las campañas electoreras, estirarle la mano y bailar un bailecito con cualquier viejita chuequita, que siga haciéndolo cuando está en el palacio de gobierno. Ah, no, 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 no. Ya para allá es otra cosita, como digo yo, para poder hablar con ese presidente que tomó chiche en el mercado y comió pescado en el mercado y tiró pañuelo en el mercado. Para allá tiene que hacer muchas cositas y no lo va a lograr, creo, nunca en su vida. Eso es la filosofía del mundo. Aunque intuye lo contrario, vive siempre como una filosofía mundana. Así que Jesús resumió toda su vida en una breve frase impactante. ¿Cuál fue la frase de Jesús? El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. La filosofía del reino. Jesús lo dio todo para traer a la humanidad de vuelta a Dios. ¿Qué está pretendiendo el Señor? Que el hombre dé la vuelta de su pecado, de su maldad, de su error, de su rebeldía. Que el hombre dé la vuelta a Dios y que nosotros debemos caminar en sus pisadas, siguiendo los pasos del que nos amó hasta lo último. La tremenda verdad de que sin Jesucristo y su vida de servicio y de muerte y de amor, nunca habríamos podido encontrar la manera de volver y sentir el amor de Dios. Señor, le dijo Salomé, haz que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y eran sus primos. Salomé era la tía hermana de la mamá. Entonces, esa familiaridad cercana pudo haberle ganado un lugar especial, pero Jesús le hizo ver lo que nosotros sabemos, que en el reino de los cielos, todo lo que tengamos, tenemos que ganarlo hoy. Y no pagando con dinero que nos sirve en el cielo,
sino pagándolo con servicio, que en cualquier lugar tiene valor. Dios nos bendiga. Contrariedad para muchos. Así es el evangelio, contrario a nuestro pensamiento. No se ajusta a la lógica humana. No se ajusta al deseo del corazón humano. El Señor siempre se salió por la tangente y el predicador de la palabra siempre se saldrá por la tangente. Que no son los títulos, que no es la sabiduría humana, que no es la filosofía de los hombres la que va a ganar o arrebatar el reino de Dios, sino la humildad y el servicio y la voluntad de Dios hecha en nosotros. Dios nos bendiga.